Bueno, gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos en nuestra mente, ¿no? Uno piensa como si uno fuera a durar toda la vida. Y me acordaba de un señor que tenía una cita para hacer un gran negocio. Y entonces dijo, en 2 días nos vemos. O sea, mañana ya se cumplió un día por la noche y el otro día ya iba a hacer su negocio. Dijo, mañana nos vemos a tal hora seguro. Y él se fue para su casa a dormir. Y no amaneció. No pudo hacer su negocio, nada pudo terminar porque él ya, su vida y su tiempo, nuestra vida y nuestro tiempo están en las manos de Dios, ¿cierto? Y su vida y su tiempo estaba en ese momento y Dios lo llamó a su presencia. Y yo creo que eso nos habla mucho sobre lo único seguro que nosotros tenemos en la vida, ¿cierto? Y él decía, lo único seguro que nosotros tenemos es la muerte, ¿cierto? Nosotros nacemos por la misericordia y la gracia de Dios, pero lo único seguro que nosotros conocemos es la muerte. Sabemos que vamos a llegar un día allá, ¿sí? Uno quisiera durar muchísimo tiempo. Qué bueno estar así, a veces estamos contentos con nuestra familia, disfrutando y todo eso, pero hay un punto donde Dios nos va a llamar. Pero yo creo que hay una gran pregunta. ¿Con qué nos vamos a encontrar allí en el otro lado? ¿Cuáles son las opciones que nosotros vamos a encontrar después de que nosotros nos vamos para el más allá? ¿Cierto? Estamos acá, pero dice que nos vamos para el más allá de lo que nosotros conocemos. Y yo creo que es una gran incógnita que siempre ha existido. ¿Con qué me voy a encontrar yo? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Qué es lo que sigue? ¿Sí? Y bueno, hablando de las opciones, lo más acertado que nosotros hemos hablado, que nosotros podemos encontrar, es que nosotros vamos a 2 lugares, ¿cierto? O vamos al cielo, a la presencia de Dios, a encontrarnos con Dios, o vamos al infierno, donde está Satanás y sus ángeles, ¿sí? Y hay otro punto que lo dicen los católicos y es el lugar del purgatorio. Hay muchos que creen en el purgatorio. Esto no tiene ninguna base bíblica, pero ellos dicen que el purgatorio, bueno, el purgatorio viene de la palabra latina que dice purgar, que significa purificar o limpiar. Cuando ellos creen que cuando la gente se muere, entonces la gente tiene que ir a un lugar que se llama el purgatorio. Y eso, como digo, no tiene ninguna base bíblica, sino está arraigada en la apócrifa y en la tradición católica, en los libros apócrifos y en la tradición católica. Según ellos, el purgatorio es donde las almas de las personas van en el momento de morir y tienen que pasar por un periodo más o menos largo en el cielo, ¿sí? Donde van a sufrir atroces dolores en el purgatorio hasta poder salir. Sí, es lo que ellos dicen. O sea que básicamente ese lugar que ellos llaman el purgatorio, que como digo no tiene una base bíblica, no es bíblico, es el lugar que es como la antesala antes de ir al cielo. ¿Sí? Y como no es bíblico, pues no tengo mucho interés en hablar de ese lugar. Solamente quiero decirles que hay muchas personas, hay millones de personas que creen en el purgatorio y que lo ven como una opción. Pero la Biblia habla sobre 2 lugares específicamente, el cielo y el infierno. Y seguramente muchas personas creen que en estos 2 lugares, de acuerdo a las estadísticas, el 53% de las personas creen que existe el infierno. Ese porcentaje se reduce, por ejemplo, cuando hablamos de los estudiantes, de los universitarios, o cuando hablamos de personas que tienen ingresos económicos muy altos, se reduce significativamente. En Europa, por ejemplo, un 17%, en Suecia específicamente, un 17% de las personas creen que hay un infierno. Cuando nosotros miramos en Francia, por ejemplo, el 22% de las personas creen que existe un lugar que se llama el infierno. En Gran Bretaña, en una encuesta que se hizo, el 22% de las personas creen que existe el infierno. ¿Sí? Y hablando del cielo, el 66% de las personas creen que existe el cielo. En unas encuestas que hicieron aquí en los Estados Unidos, los norteamericanos creen que por cada persona que dice que se va a ir al infierno, dice yo creo que me voy a ir para el infierno, hay 120 personas que creen que van a ir al cielo. Y hoy quiero hablar sobre el cielo y el infierno, y ambos son muy difíciles de describir. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos aquí un ejemplo, algo tan bueno en la tierra como lo va a haber en el cielo. Entonces es muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, el apóstol Pablo tuvo una experiencia, ¿sí? Él tuvo una experiencia estando en vida. Y quiero que vayamos a 2 Corintios 12:2, voy a leerlo en
en otra versión. Bueno, creo que está en la misma versión, en Reina Valera del 60. Y dice, 2 Corintios 12, capítulo 12, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo dice que fue hasta el tercer cielo. Y luego dice que fue al paraíso. Y es una experiencia tremenda, pero es una experiencia tan tremenda que él dice que no tiene palabras para poder expresar la experiencia que es ir al cielo. ¿Sí? Él no está diciendo, no, ¿sabe qué? Yo fui al cielo, pero no les voy a decir qué es lo que hay en el cielo. No. Él está diciendo, mira, ¿sabes qué? No tengo palabras para expresar la grandeza, la maravilla, lo que yo puedo observar allá en el cielo. ¿Sí? No lo puedo explicar. Y por eso lo describe también en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense eso por un momento. ¿Qué tan buena es su imaginación? Esos versículos nos están diciendo que ni siquiera podemos nosotros empezar a imaginarnos cómo será el cielo. Es difícil de describir porque no hay ningún punto de referencia. Nosotros no tenemos punto de referencia. El infierno, por otro lado, es difícil de describir. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí en la tierra ninguna cosa tan mala que exista, lo suficientemente mala para describir lo que hay en el infierno. Y no nos gusta pensar sobre el infierno, ¿cierto? Que sea algo real. Pensamos que sinceramente queremos llegar al punto de pensar, bueno, sencillamente es un lugar donde las personas simplemente van a ser arrojadas en el infierno y no queremos pensar en más. Pero la Biblia no deja lugar a esas vanas ilusiones. San Pedro, San Pablo, Juan, Santiago y todos los autores de los libros del Nuevo Testamento hablan con claridad sobre el lugar llamado el infierno. Y nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Todos ellos se equivocaron al hablar de infierno? No, sí, ¿verdad? Porque la Biblia es la palabra de Dios y ellos estaban expresando la palabra de Dios. Pero tenemos otra parte que tiene mucha fuerza y es Jesús. Jesús creía en el infierno. Las palabras más fuertes que Jesús empleó fueron para advertir a las personas de un lugar llamado el infierno, como algo bastante real. Jesús dijo algo que es muy importante y nos hace a nosotros pensar. Jesús dijo, mire, ¿sabes qué? Es mejor que tú te saques un ojo, es mejor que tú te cortes una mano o es mejor que tú te cortes una pierna antes que vayas a ser echado completico en el lugar de los infiernos, ¿cierto? Antes de ir al infierno. Y dijo que había que temer no a los que mataban el cuerpo, sino a los que mataban el alma, ¿sí? Y a aquellos que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno específicamente, estaba hablando. Y yo creo, hermano, que esta es una palabra bastante fuerte. Hoy quiero que entienda que el cielo fue creado para las personas. Cuando Dios pensó en crear el cielo, lo creó pensando en las personas. El pensamiento de Dios era muy distinto. Después se distorsionó todas las cosas por el pecado del hombre. Pero el cielo fue creado para las personas. Y el infierno no fue creado para las personas. El infierno fue creado para Satanás y sus huestes de maldad. ¿Sí? Pero también allá van a ir muchas personas que eligen irse para el infierno. Hay muchas personas que realmente eligen irse para el infierno. Hay muchas personas que se les ha predicado el mensaje de salvación, lo que Jesús vino a hacer, la obra redentora de Jesús, y lo rechazan. Pero un día ellos van a ser enviados al infierno precisamente por eso. O porque tienen la actitud de Satanás. ¿Cuál es la actitud de Satanás? Querer ser más allá, ir más allá de Dios. ¿Sí? No le bastó que Dios lo pusiera como un ángel de luz, un ángel muy hermoso cuando estaba en el cielo, sino que se llenó su corazón de vanidad, ¿sí? Y quiso ser mayor que Dios, o quiso ser igual a Dios. Y ahí fue cuando salió él del cielo. Entonces,
es importante que nosotros entendamos eso, ¿cierto? El cielo no fue creado, el infierno, perdón, no fue creado para las personas, sino para Satanás fue específicamente. Pero el cielo sí fue creado para las personas porque ese era el plan original de Dios. Amén. Y quiero hacer una aclaración sobre la palabra infierno. En el Nuevo Testamento la palabra infierno es traducida de esa palabra, viene del griego. Y hay 3 palabras que describen el infierno. El Hades, que es un mundo que está abajo. El lugar de la muerte, de la tumba, que es equivalente también a la palabra Seol en hebreo. Es usada en Hechos 2, 27 a 31, en el Salmo 16, 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Está hablando de Jesús, ¿ok? Cuando la muerte de Jesús. Gehenna o Gehenna es el lugar de quemar. Y esta palabra viene del valle de Hinón, un lugar en las afueras de Jerusalén donde quemaban los desperdicios y quemaban los animales muertos o los asesinos, allá, el cuerpo de los asesinos, allá los quemaban. Pero aparte de eso, había allí un gusano, que lo que no quemaba el fuego, el gusano lo remataba, ¿sí? Y por eso se le nombra pues como ese símbolo de aniquilación, y usado con el nombre, o sea, está haciendo una mención cuando se habla del lago de fuego y de azufre, de ese tipo de lugar de aniquilación. Gehenna. Entonces vimos Hades, el mundo de abajo, equivalente a Seol. Gehenna, lugar para quemar, que viene del valle de Hinón. Y la otra palabra es Tartarus, oscuridad. Y se refiere a la oscuridad que rodea al universo. Y se usa para describir la oscuridad que rodea a Satanás. Así como la oscuridad que hay en la tierra por la presencia del príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Y está en Isaías 62, 2. Según una aclaración de cómo se usa la palabra cielo. Y nosotros tenemos el concepto, por ejemplo, aquí el apóstol Pablo estaba hablando de 2 lugares, ¿cierto? Dice que él fue al tercer cielo y que fue al paraíso. Entonces la palabra paraíso o tercer cielo está hablando sobre el lugar donde Dios habita. Ahora nosotros hay 3 cielos. Un cielo que es el que nosotros vemos con nuestros ojos en las nubes y aquí en esta parte de la atmósfera. Hay otro cielo que es donde están los astros, la luna, el sol, todo el sistema solar y todo. Ese es el segundo cielo. Y hay un tercer cielo que es la habitación de Dios, donde Dios habita. Es el tercer cielo. O sea, todo eso es, quiero clarificar lo que es cielo y lo que es la palabra infierno. Amén. Ahora, yo creo que las cosas las podemos entender mejor muchas veces cuando nosotros las contrastamos. Y quiero contrastar lo que es el cielo de lo que es el infierno. Por eso quiero hablar el día de hoy, el mensaje es el cielo y el infierno. Y cuando nosotros hablamos de uno, lo contrastamos con el otro, ¿sí? Entonces vamos a mirar 5 puntos de contraste, o sea, 5 contrastes sobre el cielo y el infierno. El primer contraste, la luz contra la oscuridad. Dice la palabra de Dios que Jesús nos sacó del reino de las tinieblas, de la oscuridad de las tinieblas, donde nosotros estamos, y nos pasó a su reino, al reino de su Hijo, que es un reino de luz abundante. Entonces, la primera característica, el cielo es caracterizado por una gloriosa luz. ¿Quieres? Si está anotando, eso es importante. El cielo es caracterizado por una gloriosa luz. El primer contraste, entonces, luz contra oscuridad. Y miramos la cita que está en Apocalipsis 21:13. Había 3 portones que daban al este, 3 que daban al norte, 3 que daban al oeste, 3 que daban al sur. Y en la visión que el Espíritu de Dios me mostró, el ángel me llevó a un cerro grande y alto y me enseñó la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba desde el cielo, donde está Dios. La presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como una joya, como el de un diamante transparente, como el cristal. La ciudad no necesitaba el sol o la luna, o que la luna la iluminara, porque el brillo de Dios la iluminaba y el Cordero era su lámpara. Es interesante. Cuando uno mira, aquí está dando una descripción sobre lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Entonces, esta es una descripción. Yo creo que esta descripción es bastante extraordinaria. Aparentemente esta ciudad es Jerusalén, la Jerusalén. La Biblia habla en Apocalipsis 21 de la Nueva Jerusalén que desciende del cielo. O sea que está desafiando la ley de la gravedad, ¿sí? Viene del cielo y posa sobre la tierra. Y creo que
hay otros pasajes que nosotros sabemos donde está hablando de que la nueva tierra será un mundo totalmente recreado por Dios. Es decir, Dios restaurará la tierra a su plan original, ¿sí? Y dice que allí el león y el cordero se echarán juntos. Estarán los dos en un punto donde no hay nada de fiereza dentro de los animales, sino están en la forma como Dios los creó originalmente, ¿sí? En ese lugar habrá hermosura, habrá paz, habrá un balance ecológico y estaremos en esa ciudad flotante que viene del cielo, una ciudad que palpita la presencia de Dios, la gloriosa presencia de Dios. Y esa luz gloriosa de la presencia de Dios la vamos a vivir nosotros para toda la eternidad. Y aquí hay un mensaje muy importante, muy profundo, y pienso que todos tendremos una conexión con Dios y es imposible explicar esa conexión que nosotros vamos a tener con Dios. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una experiencia donde ha sentido la presencia de Dios de una forma real. ¿Sí lo han sentido? ¿Lo han tenido? Bueno, yo creo que amplifique eso 1.000.000 de veces más, ¿sí? Entonces es una experiencia completamente nueva que va a ser energizante y va a avivarnos, ¿sí? Vamos a sentirnos vivos en el más allá. Estamos en el más allá, pero vamos a sentirnos completamente vivos en el más allá. Yo creo que va a traer una energía sobre nuestro cuerpo extraordinaria, como nunca la hemos sentido. Aquí nosotros tenemos una relación con Dios, ¿sí? Y déjeme decir esto, nosotros aquí tenemos una relación con Dios y nosotros oramos y Dios nos escucha. Y personalmente yo nunca he sentido la voz audible de Dios hablándome, ¿sí? Diciéndome, Charles, mira, ve para aquel lugar o haz esto o aquello. No, Dios, o sea, la presencia de Dios la sentimos y sentimos la dirección de Dios en nuestro corazón. Yo siento la dirección de Dios que debo tomar una decisión por este lado y me da paz. Entonces hay una serie de elementos que vienen de parte de Dios y nosotros sabemos que es Dios y estamos en esa comunión con Dios. Pero yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, ¿sí? No la he escuchado. Entonces, ahorita tenemos esa situación. Pero en ese momento va a ser algo especial. Y yo quiero que miremos Isaías 65:24. Dice, antes de que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. Ahora piensen en eso por un momento. En cuanto usted empieza a formular una oración, Dios ya ha escuchado y contestado esa oración. ¿Sí? Es impresionante. Cuando uno mira el Salmo 139, por ejemplo, dice que antes que esté la palabra en nuestra boca, Dios ya la conoce toda. ¿Sí? Y aquí está hablando de que Dios, antes de que nosotros oremos, que terminemos de orar, Dios ya nos ha escuchado completamente y Dios ha respondido a nuestra petición. Amén. A lo que hemos nosotros formulado. Entonces eso yo creo que es algo impresionante cuando nosotros pensamos en esa parte. El infierno, por otro lado, es completamente lo opuesto. El infierno es caracterizado por una grotesca oscuridad. Entonces estamos hablando del cielo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en el cielo? Una luz abundante, una luz gloriosa, la luz de Dios, la luz del Cordero. Esa ciudad santa de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, es una ciudad que no necesita sol, no necesita luna, porque la gloria de Dios, la grandeza de Dios es la luz completa que la llena, ¿cierto? Y dice que el Cordero es como una lámpara. Pero aquí vamos al lado opuesto. Dije que íbamos a contrastar los dos polos. Entonces vamos al infierno. El infierno está caracterizado por una grotesca oscuridad. Escribieron. Está caracterizado por una grotesca oscuridad. Y vamos a Mateo 8:11. Oigan bien esto de todas partes del mundo. Vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Ellos participarán de la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentarán a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados a la oscuridad. Allí llorarán el dolor y rechinarán los dientes de miedo. Jesús estaba dirigiendo estas palabras a un grupo de religiosos intolerantes, quienes creían que ellos solamente eran los que tenían la verdad. ¿Sí? ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Especialmente. Ellos creían que ellos tenían la verdad y que ellos por descender de una tribu y por descender de Abraham, ellos tenían entrada al cielo. ¿Sí? Pero Jesús quería mostrarles de que a los gentiles de todas partes del mundo
se irían al cielo también. Y era algo que era completamente difícil de que ellos lo pudieran entender en su mente, porque ellos creían que ellos eran los dueños de la verdad, los conocedores de la verdad, y que nadie más podía hacerlo. Y por eso miraban mucho, hacían mucho énfasis en la parte externa, en los rituales, en la religión. ¿Sí? Pero no es eso lo que realmente lleva al hombre a la presencia de Dios y nos lleva a nosotros del cielo. No es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros creemos en el sentido de las cosas externas. Yo tengo que hacer esto o aquello para poder ir al cielo, para poder tener una relación con Dios. Y hay una sola manera de tener una entrada en el cielo, y es a través de una relación con Jesucristo. Y eso no lo podían entender ellos, no podían entenderlos. Y mira, yo quiero decirte una cosa, hay mucha gente que en la actualidad no puede entender eso. Yo hablé, ahorita que estuve en Colombia, hablaba con un pariente, con un cuñado, y le explicaba la salvación. Y él está abierto como hacia las cosas de Dios. Pero cuando yo le dije que era gratis y que era solamente a través de una oración, él dijo, no, eso no puede ser así, eso tiene que ser más complicado. Le dije, no, es que precisamente son sencillas las cosas de Dios son sencillas. El lenguaje que Jesús hablaba para predicarle a la gente era un lenguaje sencillo. Si estaba hablando con agricultores, les estaba hablando sobre la cosecha, ¿cierto? Les estaba hablando sobre el trigo, sobre cómo se hacía el trigo y la cizaña y todo esto, y estaba dando los ejemplos, ¿sí? Y él quiso precisamente poner fácil. Lo que antes lo complicaban los religiosos de ese tiempo, Jesús lo quiso poner fácil a través de que la gente pudiera entender y enseñarle que no era a través de cosas que ellos hacían, sino era a través de una relación con Él, ¿sí? Con Dios mismo. Entonces, pero hay mucha gente que no cree las cosas así, sino que tienen que hacerlo de una manera o de otra. Y yo creo que es importante poder entender que es a través de esa relación. Nosotros entendemos, gracias a Dios, eso, ¿cierto? Y muchos de ellos, realmente, cuando la gente piensa de esa manera, desafortunadamente no es lo que nosotros pensemos. El plan y las reglas del juego las establece Dios, las ha establecido Dios. Y desafortunadamente, ¿sabe cuándo se van a dar cuenta? Cuando llegue el tiempo final. Cuando la gente muere y es echada en el infierno, se va a dar cuenta de que están completamente equivocados. Porque la gente se cierra, ¿sí? Y yo creo que no es realmente un retrato muy agradable para nosotros, ver la oscuridad completa. Yo no sé si usted alguna vez ha estado en una cueva, en una parte oscura. ¿Sí ha estado en una parte oscura? Donde uno no puede ver porque hay una oscuridad tan penetrante que nuestros ojos no se pueden adaptar a esa oscuridad. Ahorita que estuvimos el tiempo en Colombia, fuimos a las minas de Nemocón. Y hay una parte de una oscuridad tenaz ahí. ¿Sí? Y yo pienso que así va a ser la parte de cuando hablamos de una oscuridad grotesca, estamos hablando de la oscuridad que va a haber en el infierno. Ahí no hay ninguna luz, hay una ausencia de luz. Pero no solamente hay una ausencia de luz, sino hay una ausencia absoluta, una soledad absoluta. Y es el hecho de que una persona no solamente está en esa oscuridad grotesca que habla la palabra de Dios, sino que está sintiéndose completamente sola, aislada. ¿Sí? Yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, yo creo que si yo me muero, yo me voy para el infierno, va a haber una gran fiesta en el infierno. Una gran fiesta. ¿Sí? Yo una vez escuché a un joven que me dijo, no, yo me voy para el infierno, allá me voy con todos mis amigos, con todos mis panas, ¿no? ¿Sí? Como dicen en Colombia, mis panas, allá me voy a encontrar con todos mis panas y voy a hacer una gran fiesta y toda esa cuestión. Y no es así. Porque lamentablemente será una ceguera eterna. Se sentirán como si ellos fueran las únicas personas que están en ese lugar. Y es realmente un contraste fuerte, ¿cierto? Porque vemos la luz abundante, la luz gloriosa de Dios, la luz del Cordero que está alumbrando esa ciudad, esa gran ciudad de la Nueva Jerusalén. Y vemos por otro lado esa grotesca oscuridad donde la gente está en soledad, donde no se ve absolutamente nada a través de los ojos. Y aparte de eso hay un sentido de soledad, de sentirse completamente sola, como si fuera la única persona que está en ese lugar. ¿Sí? Yo creo que muchas veces, por ejemplo, cuando uno está en un lugar, a veces se siente muy solo, ¿sí? Pero ¿cómo se sentirá en el infierno con esa oscuridad y con esa situación de incertidumbre y saber que eso va a ser el lugar donde va a vivir por toda la eternidad? Tremendo, ¿no? Entonces, el primer contraste, hablamos de luz gloriosa contra grotesca oscuridad. El segundo contraste, conocido contra olvidado. Segundo contraste, conocido contra olvidado. El cielo es un lugar donde todos se conocen. Escríbelo. El cielo es un lugar donde todos se conocen.
Primera de Corintios 13, 12 dice: ahora conocemos a Dios de manera no muy clara. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerle también como Él me conoce a mí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto cree usted que conoce Dios de usted? Absolutamente todo, ¿cierto? Dios nos conoce completamente. Dios conoce todo. Sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza o cuántos solíamos tener en nuestra cabeza. Sabe cuántas células hay en nuestro cuerpo. Conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra motivación. ¿Sí? Él conoce absolutamente todo. Pero así como Él nos conoce a nosotros, nosotros vamos a llegar a conocerle a Él. Gloria a Dios. Porque dice que allí será removida toda ignorancia, será removida. Allí vamos a tener una respuesta a todas nuestras inquietudes. Hay muchas preguntas que son difíciles de responder. Sí, a mí me han dicho muchas veces: pastor, explíqueme lo de la Trinidad. Dije: no, yo no necesito que me lo expliquen a mí, porque es algo difícil. Pero allá cuando nosotros lleguemos, allá va a ser removida toda esa ignorancia que nosotros tenemos y vamos a entender qué es la Trinidad y vamos a entender completamente la Trinidad. Tal vez hay muchas preguntas difíciles que hemos tenido en la Biblia y que no encontramos una respuesta que nos satisfaga, ¿cierto? Pero cuando nosotros lleguemos allá, vamos a entender todas esas cosas, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? ¿Se acuerdan cuando el tiempo de la transfiguración, el momento de la transfiguración de Jesús? Sí. Bueno, un pedacito del cielo llegó a la tierra. Y cuando Jesús se transfiguró delante de sus discípulos, llegó un conocimiento de quién era. Y quiero que lo miremos. Mira con atención este versículo porque es muy lindo. Mateo 17, 1 al 4. 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a un cerro alto para estar a solas. Frente a ellos, Jesús se transformó. Una cara brillante como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés, que conversaban con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, voy a construir 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. La pregunta es: ¿cómo sabía Pedro quiénes eran esas personas? ¿Sí? ¿Cómo sabía Pedro quiénes eran esas personas? Ahí no dice que hubo una presentación formal: mira, mucho gusto Moisés, mucho gusto Elías. Sí, bueno, yo soy Pedro, yo soy Juan. Sí, no, Santiago. No hubo eso. Ni ellos llegaron aquí con tremenda escarapela aquí, Moisés, sí, Elías, ¿cierto? No hubo eso. Pero ¿sabes qué pasó? Un momento del cielo vino a la tierra. Y por eso ellos supieron exactamente cuál era el nombre de cada uno. ¿Sabe una cosa? Nosotros vamos a conocer cuando estemos en el cielo. Cuando nosotros estemos en el cielo, va a ser removida nuestra ignorancia y vamos a conocer todas las cosas y todas las personas nos van a conocer a nosotros. ¿Sí sabías eso? Dice: pero ¿será que si yo me voy para el cielo y allá me encuentro con mis familiares, con mi abuelita y con mi tío y con mi primo y toda esa cuestión, nos vamos a conocer? Claro que nos vamos a conocer. Sí, nos vamos a conocer. ¿Sí? Nos vamos a conocer con ellos. Porque va a haber un conocimiento. Nuestro nombre va a ser conocido. Por otro lado, como usted ya ha imaginado, el infierno es un lugar completamente diferente. El infierno es un lugar para los olvidados. Escribe eso. El infierno es un lugar para los olvidados. Pastor, perdón, ¿cuál ¿sí? es el versículo anterior al de Mateo? Perdón. El anterior. Primera de Corintios 13, 12. Miramos Primera de Corintios 13, 12. Fue el que vimos. Sí, gracias. Después Mateo 17, 1 al 4. Sí. Ok, entonces el infierno es un lugar para los olvidados. Isaías 65, 16 al 18. Isaías 65, 16 al 18. Las angustias del pasado han quedado en el olvido. Las he borrado de mi vista. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas. Ninguna situación triste va a venir a tu memoria. Y esto incluye a nuestros seres queridos, ¿sí? Que no fueron al cielo. No nos vamos a acordar de eso. Porque yo creo que si nos acordáramos de eso, traería tristeza a nuestro corazón. Pero todo eso va a ser olvidado. Pero ve el contraste que encontramos nosotros.
Gloriosa luz, grotesca oscuridad. Conocido y olvidado completamente. ¿Sí? Y el tercer contraste. De pánico contra paz. Jesús dijo que el infierno es un lugar de tormento, donde no hay absolutamente nada, solo el llanto y el crujir de los dientes. El llanto se refiere al dolor emocional, al remordimiento eterno. La gente va a tener un remordimiento eterno, ¿sí? Donde parece que la única persona que hay ahí es usted. Y el crujir de dientes se refiere a la angustia física del infierno. Por otro lado, el cielo es descrito como un lugar donde Dios sacará todas las... El cielo es descrito como un lugar donde Dios secará todas las lágrimas. Qué hermoso, ¿cierto? Cuando uno piensa en eso, como que ve la hermosura de Dios y el detalle de Dios. No habrá muerte, ni habrá llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Dios lo ha quitado. Y el siguiente contraste, 4. Descomposición contra perfección. Descomposición contra perfección. Jesús dijo que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no se muere. Es importante esto. Si quieres, podemos ir mirando, ya estamos cerca para verlo. Jesús dijo que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no se muere. Use su imaginación por un momento. Yo quiero que tú pienses en esto. Imagínese estarse pudriendo, pero sin poderse morir. Imagínese por un momento esto. Imagínese un lugar donde se está pudriendo, pero no se puede morir. Donde está el gusano, lo está comiendo, pero nunca lo va a comer completamente. Pero hay esa sensación de no ser completamente consumido. Es tremendo. Yo quiero que miremos un pedacito de algo que me llamó la atención y quiero compartirlo con ustedes. Eso les pone más esperanza aquí. Mira, este es un video, Chinita, quiero que lo mires. Existe en medio de la gente una gran curiosidad. ¿El infierno existe? ¿Dónde está ubicado? En algunas traducciones bíblicas la palabra infierno aparece más de 70 veces con distintos nombres, tales como infierno, Hades o Seol. Pero muchas personas han hecho la siguiente pregunta: ¿dónde está ubicado el infierno? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 9, dice: ¿y eso de qué soneo? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto nos hace comprender que el infierno está en el interior de la tierra. Para aclararnos un poco más, el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. El Señor Jesús por muchas veces dijo: y allí habrá llanto y crujir de dientes. Mas, ¿qué sería capaz de causar tanto dolor? Para comprendernos esto, necesitamos saber qué hay en el interior de la tierra. La tierra está compuesta por las siguientes partes: corteza terrestre, manto superior, manto interior, núcleo externo, núcleo interno. El núcleo
interno está aproximadamente a 6.370 kilómetros de profundidad. Científicos han determinado que su temperatura es de 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más caliente de lo que fue estimado en un experimento anterior realizado hace 20 años. Para hacernos una comparación, el Sol en su superficie alcanza los 5.600 grados centígrados, o sea, el núcleo de la Tierra es más caliente que el Sol. El núcleo de la Tierra se compone principalmente de una esfera de hierro líquido. El hierro es tan líquido como el agua en los océanos. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, dice que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Riftia es un gusano gigante o gusano vestimentífero gigante. Fue descubierto en 1977 por el sumergible estadounidense Alvin en la dorsal de Galápagos. Los gusanos de tubo gigantes viven en grandes grupos en el fondo del Océano Pacífico, a profundidades de 2.000 o 4.000 metros, cerca de fumarolas negras. Toleran condiciones extremas de altas temperaturas y grandes concentraciones de sulfuro, azufre. Quien dice que el infierno podría estar en el subsuelo de nuestro mundo, o al menos esto es lo que unos geólogos soviéticos creyeron haber descubierto en la década de los 80s, y es que tras haber cavado alrededor de 14 kilómetros sobre la corteza terrestre pasó algo curioso, ya que el taladro se deslizó más a prisa, señal de que habían llegado a un hueco donde la temperatura marcaba alrededor de 1.100 grados centígrados, pero eso no fue todo. Lo que escucharon allí fue sorprendente y aterrador, tanto que creyeron que se trataba de un error en el equipo, pero al volver a intentar el mismo procedimiento ocurrió lo mismo, y Art Bell, un reconocido locutor estadounidense, mostró el tema en su programa de radio con el audio original, y Extranormal lo muestra aquí. Escuche. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Después de esto, el equipo de geólogos comandado por el Dr. Asakov quedó impactado, tanto así que la mitad se dio de baja y suspendieron las excavaciones. Dentro de las declaraciones que dieron los testigos fue que ellos no eran creyentes ni del cielo ni del infierno antes de este suceso, pero después de estas grabaciones dijeron que no tenían duda, al menos, de la existencia del infierno. Con todas estas evidencias bíblicas y científicas, no hay dudas. El infierno está ubicado en el centro de la Tierra. Tremendo, ¿no? Entonces es lo que dice la Biblia, donde el gusano de ellos no se muere. Y es tremendo. El cielo, por otro lado, es un lugar donde nuestros cuerpos serán completamente transformados y renovados. Entonces hablamos de descomposición y hablamos de perfección. Entonces eso fue lo que vimos del infierno. Ahora lo que vemos del cielo. Nuestros cuerpos serán completamente transformados y renovados. Una transformación completa de nuestro cuerpo. Aquí la gente se preocupa mucho por su cuerpo, ¿sí? Por su nariz, por
su cola, por su abdomen, por sus pechos y todo eso. Entonces van a los cirujanos plásticos. Allí vamos a ser totalmente renovados, ¿ok? No necesitamos cirujanos plásticos. Filipenses 3:21. Miremos lo que dice Filipenses 3:21. Él transformará nuestros cuerpos miserables para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. ¿Sabía que en el cielo no hay necesidad? No vamos a tener defectos. Allá no habrá defectos. Allá no habrá problemas de vejez, ¿cierto? No habrá problemas de peso, no habrá problemas de colesterol, que se subió el colesterol, no hay problemas de colesterol, que la parte de la sangre, allá no hay problema, no hay problemas de sangre, no hay que tomar Coumadin, no hay que tomar nada de eso, ¿sí? Allá no habrá arrugas, ni que nada que le cuelgue, no habrá juanetes, ni habrá caída de pelo. Gloria a Dios, aleluya, yo voy a ser como una melena de león allá. ¿Sí? Si tiene un amigo feo, dígale que tiene que ir al cielo para que se aliviane allá. Y el quinto contraste, ciudadano contra espectador. El quinto contraste, ciudadano contra espectador. Pues es interesante que nosotros podamos leer Apocalipsis 21, porque ahí vamos a encontrar mucha información sobre esto. No alcanzo a darla hoy, pero porque quiero ir al grano, ¿ok? Entonces en Apocalipsis 21:10 y todos los versículos, generalmente todo 21, se puede leer todo para poderlo entender. Entonces, ciudadano contra espectador. Entonces, la realidad es una ciudad impresionante. Yo creo que muchos de nosotros cuando lleguemos allá nos preguntamos por qué estamos tan preocupados por irnos a ese lugar, porque es un lugar de esplendor. Entonces, el cielo es un lugar de esplendor. Escríbelo. El cielo es un lugar de esplendor. Y la cita, vamos a mirar Apocalipsis 21:11. La presencia de Dios la hacía brillar y su brillo era como el de una joya, como el de un diamante transparente, como el cristal, y la ciudad era de oro tan puro que dejaba pasar la luz como si fuera cristal. La calle principal de la ciudad estaba cubierta de un oro tan puro que brillaba como el vidrio transparente. La ciudad no necesitaba que el sol o la luna la iluminen, porque el brillo de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Entonces no solamente es una ciudad espléndida, sino que es una ciudad enorme. ¿Sí? Entonces tiene dos conceptos, una ciudad espléndida, pero es una ciudad enorme. Mira lo que dice Apocalipsis 21:15. El ángel que me hablaba tenía una regla de oro, la usó para medir la ciudad. Sus portones y su muralla, la ciudad era cuadrada de 4 lados, los 4 lados medían lo mismo. El ángel midió la ciudad con una regla de oro y medía 2.200 kilómetros y medía lo mismo de ancho, de largo y de alto. Pero no solamente una ciudad espléndida, sino que había una comunidad privada. ¿Saben? En los tiempos antiguos existían las murallas. ¿Y las murallas eran hechas de qué? Las murallas eran hechas de basura, eran hechos de los desperdicios, de las piedras que eran quemadas, de edificios que eran derrumbados o cosas así. Entonces eso es lo que usaban, esa basura usaban para hacer las murallas. Y esas murallas pues no eran muy bonitas, no eran diseñadas para verse bonitas, eran diseñadas para proteger las ciudades. Y entre más altas fueran esas murallas, pues era mucho más seguro, ¿cierto? Entonces las murallas tenían un ancho y tenían un alto. Y esa altura, por ejemplo en Israel, las anchuras de las murallas eran más o menos entre 2 y 3 metros de anchas. Y la altura más o menos oscilaba entre 9 metros y 17 metros de altura, esas murallas. La muralla celestial es mucho más ancha que eso, ¿no? Dice Apocalipsis 21:17. El ángel también midió la muralla y era de 75 metros según las medidas humanas que estaba usando el ángel. Y aunque, por ejemplo, como decimos, las murallas eran hechas de material de sobra, de basuras, la muralla celestial es de mucha mejor categoría. Mire lo que dice el versículo 18. La muralla estaba hecha de diamante y la ciudad estaba hecha de oro tan puro que dejaba pasar la luz como si fuera cristal. Como ve el diamante, el color de la gloria. Imagínense una muralla de 75 metros de ancha. No era de 3 o de 4 metros de ancha como la de Jerusalén, sino era de 75 metros de ancha.
¿sí? De puro diamante. Entonces, la altura de esas murallas, por ejemplo, en Jerusalén eran de 9 a 17 metros de ancha. Mire lo que tenía la celestial. Apocalipsis 21:15. El ángel que me hablaba tenía una regla de oro. Vuelvo a repetir el versículo. Para medir la ciudad y sus portones, la muralla de la ciudad era cuadrada y midió 2.200 kilómetros. Medía lo mismo de largo, de ancho y de alto. Imagínense la muralla, o sea, una muralla de 2.200 kilómetros de alta. Algo completamente deslumbrante. Versículo 14 dice, la muralla estaba construida con 12 grandes rocas. O sea, tenía unos cimientos tremendos, había unos cimientos tremendos. Y las rocas, dice, y cada una roca, de esas rocas estaba escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles del Cordero. Las rocas sobre las que estaban construidas la muralla estaba adornada con toda clase de piedras preciosas. La primera roca está adornada con diamantes, la segunda con zafiro, la tercera con ágatas, la cuarta con esmeraldas, la quinta con ónices, la sexta con rubíes, la séptima con crisolitos, la octava con berilos, la novena con topacios, la décima con crisoprasas, la undécima con jacinto y la duodécima con amatistas. O sea, yo creo que a veces cuando uno mira eso como que no presta toda atención, pero imagínese usted con todas esas piedras preciosas, ¿sí? Nomás uno tiene una esmeraldita aquí, se ve precioso, ¿sí o no? Un pedacito aquí. Imagínense esa ciudad de esas dimensiones, esa muralla de esas dimensiones en puro diamante, ¿sí? ¿Qué es lo que es el diamante? Se ve espectacular, ¿cierto? Está mostrando la grandeza de Dios, pero se ve espectacular y es como transparente. O sea, cuando uno mira, empieza a imaginarse todo eso tan hermoso. Esas calles de oro, de ese oro tan puro, tan brillante que parece como si fuera vidrio, ¿sí? Esa muralla de 75 metros de altura, de 75 metros de anchura, ¿sí? Y de 2.200 kilómetros, ¿ok? Eso que estamos mirando acá. Impresionante, ¿cierto? Y en puro diamante. Esas puertas eran en perla. Tremenda cosa. O sea, cuando uno mira todo eso, la grandeza, y cuando mira uno todas esas piedras que está mencionando acá, yo creo que los colores y es con la luz y con esa abundante luz es algo totalmente extraordinario. Es una cosa totalmente fuera de serie, ¿sí? A veces vemos cosas de colores. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, las luces del 4 de julio que vemos, esas luces de colores, cómo se manifiestan, es tan lindo, ¿cierto? ¿Cómo será cuando nosotros poder estar en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén y ver toda esa inmensidad, esos colores, esa muralla? O sea, son cosas completamente impresionantes que no es la primera, la tercera ni la séptima maravilla del mundo, sino es algo completamente fuera de serie, ¿ok? Lo que nosotros estamos viendo ahí. Dice Apocalipsis 21:12, tenía por fuera una muralla alta y grande que la rodeaba, en la muralla había 12 portones, en cada portón había un ángel y 12 portones, eran 12 perlas, que estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad estaba hecha de un oro tan puro que brillaba como el vidrio transparente, custodiada por un ángel y hecha de una gigantesca perla. Se puede imaginar, las perlas vienen del ostión, ¿cierto? Y el animal cuando da la perla es herido. Se imagina el tamaño del ostión para tener esas puertas tan tremendas, que es una sola perla. Pero ahí hay algo muy importante. Tiene un sentido espiritual esas puertas. Y esas puertas están recordando las heridas, que Cristo fue herido por nuestros pecados para poder llevarnos allá, para poder ascender a esa ciudad. El infierno, por otro lado, es un lugar para los espectadores del cielo. El infierno es un lugar para los espectadores del cielo. ¿Recuerda la historia de Lucas de Lucas cuando está hablando de Lázaro y el hombre rico? Un día, entonces está en Lucas 16:22. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron y fue al infierno donde sufría muchísimo. Desde allí vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentados junto a él. Se dio cuenta de esa grotesca oscuridad. Cuando estaba en esa grotesca oscuridad, podría voltear y ver hacia el cielo donde estaba Lázaro. Y vio a Lázaro ahí en el seno de Abraham. O sea, estaba junto con Abraham. Lo pudo reconocer. Y yo quiero que tú mires una cosa. ¿Sí ve el contraste que hay? O sea, cuando lo miramos a través del contraste, vemos primero una gloriosa luz, una grotesca oscuridad. Conocido y olvidado por siempre. De pánico contra paz. Descomposición contra perfección. De ciudadano contra espectador.
Entonces, yo creo que es bastante obvio el tipo de vida que nosotros podemos tener, ¿cierto? Cuando nosotros elegimos a Cristo y cuando nosotros estamos caminando en ese camino. Apocalipsis 22, versículo 11, 22, 11. Deja que el malo siga haciendo lo malo y quien tenga la mente sucia siga haciendo las cosas sucias. El que hace el bien, deja lo que siga haciéndolo. Y el que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. El 11, estamos hablando, Apocalipsis 22, 11. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que están diciendo estos versículos? Están haciendo una descripción del cielo y del infierno. Y yo creo que realmente, si una persona, por ejemplo, que no tiene a Cristo, que no ha conocido a Cristo, escucha eso y no cambia en su vida, realmente es una persona que nunca va a cambiar. Y mi pregunta es, ¿quién rechazaría el cielo a cambio de un lago de fuego? Una persona que haga eso es una persona que no conoce la otra opción, ¿cierto? Y yo creo que cualquier persona que entienda y que comprenda esto va a querer realmente buscar las cosas de Dios y ir al cielo, lógicamente. Nadie va a querer ir a ese lugar tan horrible, un lugar espantoso. Cuando estaba mirando esto, estuve mirando algunos videos y hay unas cosas espeluznantes que no quise pasar, sino tal vez esto es un bloque cristiano que es como lo más suave que nosotros podemos ver, pero realmente pues es alarmante, ¿sí? Pero hay unas cosas que son espeluznantes. Y yo creo que tú pienses por un momento en alguna persona que tú conoces y que tú puedas visualizar de acuerdo a esos contrastes que hemos visto qué es lo que puede pasar en la vida de esa persona. Si esa persona no conoce a Cristo, no recibe al Señor, no tiene una relación con Dios o realmente está alejado de Dios, ¿qué es lo que puede pasar en la vida de esa persona? ¿Sí? Entonces, que nosotros podamos tener esa inquietud de poder mostrarle el camino, poder orar por esas personas, ¿sí? Porque estamos hablando de un cuadro que es la eternidad. Realmente cuando empieza uno en el infierno, es algo que es espantoso, ¿cierto? Uno piensa en el cielo y es algo encantador, maravilloso. Y la situación es ¿cuánto tiempo va a durar eso? Es la eternidad. Es la eternidad, es donde cada ser humano decide el lugar donde quiere ser. Dios nos hizo con libre albedrío y nosotros decidimos a dónde nosotros vamos, ¿cierto? Y es tremendo que nosotros no le hablemos a una persona y que esa persona llegue al infierno y que el infierno nos pueda ver a nosotros en el cielo y que se pregunte ¿por qué esa persona no me compartió a mí? Y hay un relato que escribí de un estudiante que lo expresó de esta forma. Mi amigo, estoy en el juicio ahora y siento que debo culparte en cierta forma. Cuando estábamos en la tierra, día a día caminaba contigo, mas nunca me enseñaste el camino. Conocías a Dios en verdad y gloria, pero nunca me contaste la historia. Mi conocimiento en aquel entonces era indiferente. No me dejaste ver. Pudiste haberme llevado a Él. Aun cuando jugábamos juntos cada atardecer, jamás me dijiste de volver a nacer. Y ahora estoy aquí condenado porque fallaste en hablarme de Él. Me enseñaste muchas cosas, es verdad. Te llamaba amigo y confiaba en tu amistad, pero ahora me doy cuenta de que ya es muy tarde. Me pudiste salvar de este desastre. Caminábamos, charlábamos juntos día y noche, pero nunca me mostraste el verdadero amor. Me dejaste vivir, amar y morir, sabiendo a dónde me podía ir. Y te consideraba mi amigo del alma. Confié en ti a través del gozo y la adversidad, pero ahora que he llegado al final, no puedo decir que fuiste mi amigo real. Tremendo, ¿no? Oremos. Aleluya. Padre, gracias por esa descripción del cielo, un lugar donde viviremos por toda la eternidad. Sabemos que nuestras mentes, que va a ser un lugar espectacular, pero a veces en nuestros corazones no estamos listos para irnos, Señor. Yo sé que tú nos comprendes, pero yo te pido que al tener el conocimiento de cómo es este lugar, pueda aliviar un poco nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras preocupaciones.
Que todo sea reemplazado con fe, confianza y esperanza en ti. Que comprendamos que morir solamente es un punto seguido y lo mejor está por venir. Gracias, Jesús, porque en la cruz tú asumiste el infierno que merecíamos nosotros para ganarlo para nosotros, el cielo que no merecíamos. Gracias, Padre, porque esta descripción tan real del infierno. Gracias por la gratitud que hay en nuestros corazones por esa obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por lo que Él hizo por nosotros, por pagar el precio, por borrar nuestros pecados, por ser nuestro Salvador personal, Señor, y abrirnos la posibilidad de ir al cielo por la eternidad. Gracias, Padre, por la obra salvadora de tu Hijo maravilloso. Gracias por ayudarnos, por prepararnos, Señor, para encontrarnos contigo cuando tú nos llames a tu presencia, Señor, cuando seamos cambiados nuestro cuerpo viejo, nuestro cuerpo natural, por un cuerpo glorioso y maravilloso, Señor. Ayúdanos, Padre, a prepararnos día tras día, a ser conscientes de nuestra vida, Dios, y a entender que esa obra maravillosa que Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, Padre, porque, como dice tu palabra, si tú vienes antes de que nosotros muramos, vamos a ser transformados nuestros cuerpos en un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Y si no, cuando tú llames, Señor, también, allí vamos a estar abiertos, Señor, en tu venida. Padre, te damos gracias por tu obra maravillosa. Gracias por Jesús, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Entendemos, Señor, que no solamente es lo que tú derramaste allí y borrar nuestros pecados, sino las puertas que tú abriste para nosotros, Señor, para que por la eternidad podamos disfrutar de ese lugar, Señor, donde tú estás. Gracias que tú nos dejaste una promesa de que tú ibas a preparar lugar para nosotros, Señor. Y te damos gracias porque en esta hora que entendemos un poco más ahora, Señor, tenemos expectativas grandes en nuestro corazón de llegar a ese lugar, a esas moradas eternas que tú fuiste a preparar para nosotros. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre, porque tú eres maravilloso, eres grande, eres alto y sublime, Señor. Te damos a ti la gloria, Padre. Te damos a ti la honra, Padre. Y gracias, Señor, por todas las cosas que va a ser removida de nuestra mente, Dios, y que ahora en este tiempo podamos tener esa comunión, esa intimidad contigo, podamos relacionarnos contigo, Dios, y gracias porque aunque hoy en día podemos ver como a través de un espejo en oscuridad, Señor, las cosas tuyas, gracias porque ese día vamos a comprender y van a ser abiertos nuestros ojos, Señor, para entender muchas cosas que no entendemos ahora, que no podemos contener en nuestro corazón, Señor. Y como esa experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que no la pudo describir, Señor, que así vamos a tener una experiencia maravillosa que vamos a compartir contigo por la eternidad, Dios. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos a ti, Dios, el Dios verdadero. A ti damos la gloria y la honra, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.